Hoy vamos a reemplazar esta llave del zinc del lavamanos. Se rompió, no sirve, se sale el agua por aquí arriba y abajo aquí hay un problema de que hay un liqueo aquí. Vamos a cambiar esta llave. Ya hemos apagado el agua. Ese es el paso número 1 que tenemos que hacer. Apagar el agua de aquí, el suministro de agua aquí de la válvula, para que podamos trabajar y no haya agua. Y vamos a poner aquí un contenedor o una toalla o algo para que no se vaya a mojar la madera, porque ya aquí hay señas de que hubo un liqueo por allí y miren cómo empezó a hacer la madera. Vamos a reemplazar esta llave por esta que está aquí. Por esta. ¿Qué es lo que trae esta? Pero les voy a enseñar aquí qué es lo que tengo aquí primero. Tengo esta herramienta que sirve para limpiar la tubería. Tengo dos pipas de agua, las que les voy a cambiar porque ahí abajo aquí tiene corrosión, tiene seña de corrosión, está oxidado, por ese motivo las voy a cambiar. Tenemos sellador silicón y tenemos aquí también sellador en cinta. Tengo dos tipos aquí. Guantes porque como este es un zinc que ya tenía la llave, tiene agua adentro y va a caer, entonces para no llenarnos las manos de agua sucia vamos a usar guantes. Tengo aquí esta herramienta que voy a usar. Tengo dos pinzas y esta que es conocida como un perico, una perica. No sé cómo la conocen ustedes, yo la conozco como una perica. Entonces, esta es la herramienta la que voy a usar. Y ahora sí vamos a ver cuál es la que vamos a instalar. Abrimos la caja. Lo voy a poner por acá. Aquí tenemos el fierrito, el que va atrás. Que sirve para subir y bajar aquí, para taparlo y que se junte el agua. Este es ese, va por la parte de abajo. Aquí tenemos la llave. Vemos que la llave es diferente estilo. Por esa razón, ya que se va a reemplazar esa del otro lado, acá de este lado hay otro zinc. Vamos a cambiarla también. Y esta viene con su desagüe, miren. Y aquí viene con esta parte también, la vamos a instalar. Ahorita vamos a instalarla poco a poco a ver cómo nos queda. Entonces tenemos la llave, tenemos este tubo que nos sale aquí. Esta es una llavecita para quitar, ya que una vez que esté instalado todo, vamos a quitar este que está aquí y vamos a drenar la llave bien, todo el agua. Vamos a dejar que salga el agua por 1 minuto para que salga todo lo que tiene adentro y por ahí se va un poquito del sellador a las pipas de agua, que no tiene por qué.
es para que se drene y quede todo limpio por dentro. Ya miramos más a ratito a ver cómo. Esta es la varilla, la que va atrás, para subir y bajar para que se tape ahí. Bueno, eso es lo que traía esta. Están las instrucciones. Aquí están las dos roscas, lo que lleva la llave para sujetarla. Y nada, amigos, eso es todo. Pensábamos nomás cambiar la pura llave, pero ya que viene con este tubo, vamos a cambiarlo también. Bueno, aquí, como dijimos, vamos a cerrar el agua, que ya cerramos el agua allí, aquí de las válvulas, para poder trabajar. Ahora sí vamos a aflojar las pipas, y luego vamos a quitar este. Yo, como estoy grabando con una sola mano y la otra voy a trabajar, entonces tengo que pausar el video y para poder trabajar. Pero vamos a empezar a aflojar esas dos pipas, las de agua, las de atrás, y vamos a quitar la llave primero. Vamos a ver. Vamos a proceder a aflojar estas. Voy a usar mis pinzas. Ya que está floja. Estas no deben de estar muy apretadas porque tienen adentro una gomita que es la que sella. Entonces no queremos, a la hora de apretar estas, no queremos romper el sellador. Que voy a usar mi contenedor. Traer mi contenedor aquí para poner para el agua que tenga. No, esta ya la aflojé. Ahí les he quitado. Ya les quité ahí, miren. Vemos que nuestras válvulas cierran bien. Entonces están trabajando bien las válvulas. No corre agua por arriba. Están trabajando bien. No hay problema con las válvulas. Ahora, ya que quitamos esta, cayó poquita agua. Se alcanzan a ver ahí poquita agua de la manguera que sí tenían. Ahora vamos a aflojar aquí arriba. Aquí arriba, si pueden ver, vamos a quitar ese tornillo de la manguera primero, para poder quitar las mangueras. Y alcanzamos a ver las dos tuercas que están sujetando, las negras que están ahí arriba, están sujetando la llave. Ahora vamos a proceder y vamos a aflojarlas y para poder sacar la llave y instalar la otra. Ahora sí, ya una vez que hayamos quitado las tuercas de abajo, están sujetando la llave, ya la podemos sacar fácilmente hacia arriba. Miren, este es el sellador. Un poquito sucio aquí arriba, lo vamos a limpiar para poder instalar el otro. Se dan cuenta, no tiene ningún sellador aquí, no hay silicón, no hay sellador, porque este es el sellador de la llave para que no pase agua para adentro, por si llega a caer agua aquí, que no se vaya para adentro. Vamos a limpiar aquí y para poder instalar la otra. Ya vemos que quedó perfectamente limpio. No queremos que quede aquí sucio porque no va a sellar bien y va a dar problemas. Ahora, ya que acabamos allí, vamos a reemplazar este tubo también, el que viene
viene con la llave. So, vamos a aflojar esta y vamos a quitar esta también para poder sacar el tubo. Ya hemos aflojado esta tuerca de arriba y la de abajo. Ahora tenemos que darle vueltas, vamos a girarla para poder sacarla. Ya la hemos aflojado por debajo. Vamos a quitar este. Soltó. A este creo que le han puesto masilla. Masilla de plomería es lo que nos recomiendan aquí. Bueno, el fabricante dice que no usemos masilla porque con el tiempo se seca y se rompe la masilla. Bueno, ya la tenemos floja, pero no lo podemos sacar de aquí porque este tubo tiene que ir para arriba y poderse soltar. Solo lo que vamos a hacer, vamos a aflojar esta tuerca de aquí. Vamos a aflojar esta para poder sacar todo y después para poder meterlo, vamos a ensamblar primero afuera y lo vamos a venir a conectar. Bueno, vamos a quitar esta ahorita. Ya la hemos quitado. Esta ya nomás sale así hacia arriba. Y tenemos que quitar esta tuerca y ponérsela al otro tubo para poder ensamblar. Y vamos a limpiar esta porque tiene suciedad ahí adentro. Vamos a lavarla para que esté todo limpio. Antes de instalar la otra tenemos que quitar toda la masilla, ya sea masilla, en este caso le pusieron masilla aquí, o silicón. Tenemos que quitárselo todo alrededor bien para que no vayamos a tener problemas de liqueo. Bueno, vamos a limpiarlo. Nos aseguramos de que esté completamente limpio, que no haya residuo de ahí de la pasta que tenía, o silicón, si en tu caso tiene silicón. Nos aseguramos de que esté completamente seco, que no esté mojado y no tenga residuos. Y vamos a instalar el otro. Ahora sí podemos instalar, ya tenemos este limpio. Ya limpiamos acá, la quitamos. Ya tenemos todo acá listo también para empezar a instalar nuestra nueva llave de zinc del lavabo. Y vamos a proceder con este primero. Vamos a poner este. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a empezar a armar aquí primero. Vamos a armar aquí primero. Vamos a ensamblar. Ya una vez que lo tengamos listo, vamos a venir aquí. Vamos a conectar ahí primero. Y luego vamos a conectar arriba. Bueno, como ya no va a haber agua, ya no va a haber suciedad, vamos a limpiar aquí para que tengamos más espacio. Ahora sí, vamos a empezar a armar. Aquí les voy a dar un tip que yo uso y me ha funcionado muy bien. Voy a usar esta cinta adhesiva. Voy a ponerle como 3 vueltas aquí arriba, donde va a ir este, para que selle bien. Y aquí abajo también le voy a poner
3 vueltas o 4 vueltas de cinta para un sellado mejor. El fabricante de esta llave dice que no usemos masilla. Podemos usar la cinta para apretar estas dos. Yo le voy a poner cinta ahorita. Así nos ha quedado ya. Le hemos puesto como 3 vueltas arriba, abajo. Aquí va a ir este. No lo vamos a poner todavía porque primero vamos a ensamblar acá. Aquí, ¿se acuerdan? Primero vamos a quitar esta pieza porque este se lo vamos a poner al otro. Ese es el sellador. Esta nada más la subimos hacia arriba, la chispamos, no tiene nada más. Vamos a limpiarla. Ya la tenemos aquí limpia, lista. Ahora lo vamos a poner aquí en nuestro nuevo tubo de drenaje. Ahí está, queda perfectamente. Y es todo. Ahora sí, vamos a ensamblar aquí. Pero todavía no vamos a apretar aquí. Todavía no. Porque primero tenemos que ir y conectar acá. Y tenemos que conectar acá. Una vez que estén este y este conectados, ya podemos apretar esto, porque no sabemos si va a ir más para arriba o va a bajar más. Bueno, vamos a proceder a conectar este y el de arriba. Aquí ya lo estamos poniendo bien. Cuando lo pongas para atrás asegúrate de que esta entra bien, suavecito, que no entre forzada, porque si entra forzada no está haciendo bien contacto y vas a tener aquí problemas de liqueo. Una vez que entra bien, apriétalo más con la mano, porque todavía vamos a tener que girar esta, que nos quede bien centrado y todo. Nada más apriétalo un poquito ahorita, no le aprietes muy bien. Ahora vamos a subir un poquito el tubo para... ¿Te das cuenta? Este que está aquí tiene que ir apuntando hacia allá. Hacia allá. Asegúrate de que está apuntando para allá. Este que está aquí. De la otra rondanita que va aquí. Entonces asegúrate de que va en esa dirección. Vamos a proceder a conectar arriba. Vamos a conectar arriba para que ya esté casi listo este. Vamos a conectar arriba. Bueno, ahí ya está listo para poner la parte de arriba. El que va a ir aquí. Pero antes le vamos a poner silicón a todo alrededor para que quede bien selladito. Aquí, en esta parte de aquí. Y luego lo vamos a venir a poner. Ya estando lista nuestra tuerca con el silicón, ahora sí lo vamos a poner aquí arriba y le vamos a dar unas vueltas y vamos a sujetar con la otra mano. Con una mano sujetamos la tuerca y con la otra mano le vamos a dar vuelta en el tubo. Y vamos a ver cómo nos va a quedar. Ahora sí, ya pusimos el de arriba. Ahora es hora de apretar este. Vamos a apretar este hacia arriba para que la tuerca que está acá arriba y este se junten y presionen para que no haya fuga de agua aquí. Vamos a proceder y apretar aquí. Como pudieron ver, ya apretamos este un poco, este también está apretado un poco y este. No los vamos a apretar bien hasta que pongamos la llave aquí arriba. Si ya estamos listos para instalar la llave, vamos a
Vamos a iniciar a instalarla. Estamos listos para instalar nuestra llave. Este es importante que lo pongas como dice allí. Aquí tiene una señal que dice que va para enfrente. Está seguro de que está para enfrente para que ensamble bien. Así es la posición correcta que debe de ir. Entonces ya estamos listos para instalar nuestra llave. Vendemos y la instalamos aquí donde va a ir. Y ahora vamos a asegurarla, vamos a apretarla con estas dos tuerquitas que vienen. Vamos a instalarlas por abajo y lo vamos a apretar. Ahí está, la hemos apretado, está al centro, está bien aquí, no está sobre arriba del plastiquito que tiene del sellador. No es necesario que pongas aquí silicón, porque por eso trae esta parte, para que no se transmite el agua por aquí. Más asegúrate de que la tienes bien apretada y eso va a ser todo. Ahora vamos a proceder a instalar las mangueras de agua. Pero primero vamos a acabar de instalar esto para que ya no estamos moviendo ya. Bueno, vamos a hacer esta parte. Esta parte es la que va aquí atrás. Así. Y lo vamos a conectar allá abajo. Ahora vamos a proceder a conectar las mangueras. Ya pusimos una ahí, pero lo que te quería decir de esta es de que allá arriba no lleva cinta adhesiva, por eso tiene este empaque que ves aquí, mira. Para que selle bien arriba solamente le tienes que apretar bien. Apriétale bien con la mano y luego márcala. Por ejemplo, yo aquí la marqué. No se alcanza a ver muy bien. Yo la marqué ahí de color verde y le di una vuelta completa. Eso fue lo que le apreté con la llave, después de que ya le había apretado con la pura mano. Ahora vamos a conectar esta otra para terminar, y por último vamos a dar una apretada a todos estos. Bueno, yo voy a instalar esa otra manguera y ya miramos a ver cómo queda. Están listas nuestras llaves de agua perfectamente. Vamos a proceder a apretar estos. Todos los que aflojamos, vamos a apretarlos bien. Hemos apretado todo bien. Y aquí abajo, al parecer ya acabamos. Ahora vamos a instalar este que va aquí. Va a ir de esta forma, así. Aquí. Ahorita lo vamos a atrapar allá con el fierrito ese que trae para que suba y baje. Ahorita lo vamos a instalar. Pero también quería comentarles algo bueno de este producto que venía con este. Según es para que esto va aquí. Déjenme lo pongo. Así va, amigos. Según va a prevenir de que si alguna vez se te cae algo, como no sé, como por ejemplo las mujeres que se les cae un arete y se llega a ir al drenaje. Si se les cae algo, ya aquí va a quedar atrapado. Buena idea.
Vamos a ponerlo. Bueno, vamos a ponerlo allí, vamos a ver cómo queda, lo vamos a calar. Ahí quedó, amigos. Hemos terminado de ensamblar, de instalar nuestra llave de agua en el zinc y el tubo. Y apretamos este y apretamos este y hemos apretado este. 3, apretamos también el de acá atrás. Este ya lo apretamos de la varilla. Ya vemos que funciona ahí, sube, baja, muy bien. Igual aquí arriba, vemos que trabaja bien. Ahí está. Aquí está el pedacito negro adentro, que para que no se les pierdan las cositas chiquitas que caigan aquí y se vayan. Vamos a proceder y con esta llavecita que también viene aquí con la llave, vamos a insertarla aquí de esta manera. Vamos a quitar el taponcito que trae aquí de agua, la coladerita, para ahorita que drenemos, pongamos el agua, salga todo lo sucio que tenga dentro, para que no se nos vaya a tapar aquí la coladerita. Y luego la ponemos para atrás. Aquí está, ya la hemos quitado. Vamos a guardarla así como la sacamos. Y cuando acabemos de drenar el agua y hacer nuestros chequeos de que no haya liqueo de agua, la vamos a poner para atrás. Recuerden, es importante sacarla, quitarla cuando está nueva la llave, para que drene todo lo que tenga dentro, toda la suciedad. Bueno, vamos a dejarla aquí y ahorita lo vamos a instalar cuando estamos listos. Todo lo que tenemos que esperar, según el fabricante, necesitamos esperar 4 horas para poder ponerle agua, para revisar de que no haya liqueos. ¿Se acuerda que pusimos silicón aquí en la tapaderita? Entonces aquí el fabricante de este silicón dice que tenemos que esperar 4 horas para poder poner agua. 4 hours later. 4 horas después, amigos, hemos esperado 4 horas para que secara bien el silicón que pusimos ahí arriba. Es hora de hacer las pruebas para ver si no hay liqueo. Vamos a abrir las llaves. Ahí tenemos la primera. Ahí tenemos la otra. Vamos a esperar, vamos a revisar que no haya líquido allá abajo. Y vamos a drenar el agua. Parece que todo está bien. Vamos a hacer la prueba también de que aquí, volteo la cámara, aquí de este lado, aquí de este lado, en el zinc, este hoyito es para que no se, si dejan la llave abierta, no se traspase el agua por arriba. Por aquí se tiene que drenar. Y también tenemos que hacer esta prueba. Tenemos que estar seguros de que así drena perfectamente. Para eso vamos a cerrar allí. Vamos a llenar de agua. Vamos a dejar de correr, vamos a llenar de agua. Ahí vemos que el drenaje está perfectamente, no sube de nivel. Cuando llega ahí a ese nivel, se drena el agua. Está muy bien, desde ahí quedó bien, quiere decir que estamos bien perfectamente. Ahora vamos a cerrar la llave. Y vamos a revisar aquí abajo
que no haya liqueos. Que no haya liqueo aquí arriba. No haya liqueo. No haya liqueo aquí. No haya liqueo aquí. Que no liquee aquí. Y en la parte de arriba también. Vamos a ver. Por último vamos a drenar el agua. Y vamos a asegurarnos de que no hay fugas de agua aquí abajo. Parece que está todo bien, amigos. Ya que miramos de que nuestra llave quedó completamente bien, es hora de poner este para atrás. Tenemos que ponerlo aquí donde iba, con mucho cuidado. Lo empezamos a poner con la mano. Casi entró todo completamente. Ahí está. Quedó completamente ahí. Lo pudimos poner con la mano. Es todo, amigos. Es todo. No hay fuga de agua acá arriba. Aquí tampoco. Ni acá tampoco. En las llaves. No hay fuga de agua en las llaves. Nos tocamos bien para estar seguros. No hay agua aquí abajo. No hay agua. Quiere decir que no hay fuga de agua, amigos. Nos ha quedado muy bien nuestra llave. Gracias por ver este video. Si te gustó, déjanos un like, comparte, suscríbete al canal, activa la campanita para que no te pierdas el próximo video. Gracias por ver este video, nos vemos en el próximo.